Urralde con Lucas Minali, de la empresa. Bueno, antes que nada le agradecemos mucho a la facultad, al ingeniero en especial por haberme invitado a esta jornada. Representamos a la empresa Casaforma S.A. Yo soy el arquitecto Luis Urralde y el arquitecto Lucas Minali. Yo estoy acá como representante técnico y también representante del NOA en Tucumán. Tenemos un punto de distribución de paneles acá en la zona del Parque 9 de Julio, Avenida Gobernador del Campo al 1000. Y bueno, la idea es mostrarle el proceso constructivo, las características generales del sistema, que va a estar a cargo del arquitecto. Así que le dejo al arquitecto que empiece. Bueno, muchas gracias Luis. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que el tiempo no es mucho, la verdad que el sistema, como tiene bastantes particularidades para muchos de ustedes, vamos a estar un poco apremiados, o sea, del tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo ágil. Les cuento por las dudas, porque seguramente algunos de ustedes se quedarán con dudas y demás, que nosotros estamos siempre haciendo, digamos, charlas de capacitación, lo hacemos en diferentes lados del país, seguramente prontamente habrá alguna acá, en Salta también, que hemos dado en Córdoba, Rosario, en todo el país. Y aparte de eso, digamos, también hacemos webinars, que son pequeñas charlas, acotadas más o menos de este tiempo, pero que están un poquito más orientadas a temáticas bien concretas. Por ejemplo, la próxima, que va a ser el jueves que viene, va a tener que ver con la sustentabilidad, ¿no? O sea, un poco el sistema, pero en relación a la sustentabilidad, en relación a eso les queremos decir que, por ejemplo, nosotros ya tenemos una certificación LEED que les va a permitir digamos, a los proyectos que nos utilicen ya avanzar sobre aproximadamente unos 14 puntos, digamos, de unos mínimos 40 que un proyecto necesita para tener una certificación LEED a nivel, digamos, a nivel proyecto, ¿no? Bueno, así que eso es un poquito lo que quería decir. A la gente que esté interesada en eso se anota y se les da un link para que ustedes participen. Bueno, arrancamos. La empresa, voy a hacer una pequeña mención. En realidad, si bien el sistema, digamos, que todos refieren es italiano, la verdad que nosotros tenemos una participación más que temprana en el proceso. Nosotros fuimos la primera planta del mundo, nosotros fuimos el primer lugar donde digamos, se hicieron los primeros estudios, nosotros fuimos de los primeros lugares donde se construyó en el mundo, nosotros fuimos el primer lugar, digamos, de generar técnicos en el mundo. O sea, nosotros estamos acá desde el año 87 haciendo los primeros certificados. Van a ver, porque hemos hecho casas hasta en la Antártida, en el año 87. En un momento se llamó Monolite la empresa, a partir del año 94 se empezó a llamar Casaforma. Y bueno, y hoy por hoy no tenemos una única planta, sino que tenemos dos plantas. La planta esta de Villa Mercedes San Luis, que ha sido ampliada, y la planta del Chaco, que digamos que también es lo suficientemente grande. Son muy modernas ambas plantas. Y bueno, somos los mayores productores de este tipo de sistemas en el país. Tenemos tradición, digamos, experiencia internacional, hemos exportado a diferentes lugares del país, del mundo, incluyendo, digamos, lugares bien lejanos como Cuba, Angola y otros. Bueno, dicho esto, a ver, nosotros acá, vuelvo a repetir, esto es muy chico lo que estamos hablando, así que vamos a tratar de los paneles más usados, de los paneles simples. En este caso nosotros somos los únicos que fabricamos dos tipos de paneles, que son los que tengo yo acá en mano, que es el panel simple normal, y también está el panel simple reforzado, que la diferencia entre unos y otros es la cuantía de acero, digamos, el grosor, en realidad el diámetro que tiene el acero, que es longitudinal. Los paneles tienen, digamos, siempre un ancho estándar, 1,20 m, tienen largos variables, tienen, vamos, de 1 metro hasta 6 metros, múltiplos de 5 centímetros, lo que ustedes necesiten. Tenemos espesores que van de 4 centímetros a 20 centímetros, con lo cual nosotros tratamos de generar un producto bien customizado para ustedes. Tenemos todas las mallas que obviamente que requiere el sistema para las diferentes uniones. Y tenemos, digamos, también tenemos módulo de escalera. Independientemente de esto, obviamente hay otros tipos de paneles que no vamos a ver ahora, que son paneles dobles, paneles piñata y otro tipo de paneles. Pero bueno. El sistema básicamente trabaja de la siguiente manera. Nosotros lo que tenemos acá es una malla de acero de alta resistencia, 5.500 kilos, digamos, el tipo de acero que estamos usando, eso está totalmente garantizado.
tenemos acá una cantidad de conectores, son 24 dobles conectores por metro cuadrado. Eso es lo que hace, obviamente, que trabaje un lado, digamos, en conjunto con el otro. Entonces, nosotros en definitiva lo que vamos a estar teniendo es una construcción monolítica. Lo que estamos viendo acá, si bien lo podemos usar como cerramiento, el objetivo primario del sistema es un sistema, digamos, un sistema estructural. Un sistema que nos va a permitir reemplazar, digamos, todos los elementos, digamos, que hacen a la generación de una cáscara en una casa, ¿no? A la obra gris. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener, entonces vamos a tener una construcción monolítica desde lo estructural y también desde lo térmico, que esa por ahí es una novedad, porque, o sea, existen construcciones monolíticas, digamos, de hormigón, pero son pésimas desde lo térmico. En esto no, o sea, vamos a tener una aislación térmica que no solo que es buena, sino que es continua, o sea, lo cual no nos genera puentes térmicos, y también tenemos un sustrato ideal para el trazado de instalaciones. Entonces, ¿cómo es el concepto? El concepto es el siguiente. Fíjense, este hilo que tengo acá y este otro son los que albergan los conectores, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo tengo acá en mis manos es el módulo base, ¿no? El módulo base quiere decir que es la distancia que tiene entre este alambre, este hilo y este otro hilo. Yo no podría tener una sola hilera de conectores, porque si no se extendería. Entonces esto es lo mínimo. A partir de acá yo puedo hacerlo un poquito más, un poquito menos, lo puedo cortar y demás. El panel se corta muy sencillamente, se une muy sencillamente a través de mallas. Entonces, esta malla que vemos acá nos va a servir para recibir un mortero estructural a presión, que va a llenar, digamos, que nos va a dar la capacidad resistente a la compresión, básicamente. La malla nos va a dar la capacidad de resistencia a todos los esfuerzos de tracción, flexocompresión y demás. Y entonces los conectores lo que van a hacer es centrar el peso, ¿no? Y trabajar de forma conjunta un lado con el otro. Este proceso se hace a través entonces de un proyectado de mortero de cemento, que, a ver, nosotros estamos acostumbrados a usar un revoque que es cubritivo, nosotros acá tenemos que hacer un revoque estructural. O sea, desde ya que va a ser solamente a base de cemento y arena, las cantidades van a diferir respecto, digamos, de la granulometría de la arena, eso va a hacer que las mezclas sean 1,3 o 1,4. Vamos a usar un tipo de fibras que las tengo ahí, después las vamos a ver en la muestra, eso para tomar mejor las contracciones de Froude. Vamos a tratar de hacer una mezcla lo más homogénea y lo más seca posible. Y lo vamos a hacer, este proceso de ejecución, en 2 pasadas por cada lado. Una primera pasada que va a tener aproximadamente 2 centímetros y una segunda que va a tener 1 centímetro. ¿Cómo se cuenta esto? De la siguiente manera. El alambre que tengo acá es digamos, es de 2,5. Entonces, de este alambre hacia afuera voy a tener 2 centímetros. De este alambre hacia adentro tendré, en promedio, digamos, tendré 1 centímetro. Va a haber lugares donde tenga más y otros tenga menos. O sea que en algunos lugares, dependiendo, digamos, de la onda, voy a tener 3 centímetros y medio y en otros 2 centímetros y medio. Entonces, de vuelta, entonces, la onda esta, lo que está tratando de reproducir, estas cavidades son, digamos, los pequeños macizaditos que van a conformar ciertas microcolumnas, ¿no? O sea, cada uno de estos son una forma de microcolumnas que están arriostradas por los otros que son horizontales. Entonces, el proyectado lo que va a tener como objetivo es, digamos, tapar toda esta malla, darle un poco de masa, y entonces a través de los conectores se va a vincular al otro lado, y lo que vamos a estar teniendo es algo muy similar a un tabique de hormigón armado. Pero ¿con qué ventajas? Bueno, prestaciones térmicas excelentes, estamos hablando de coeficiente de transmitancia del 0,49, estamos hablando de un peso por lo menos un 40% menor que el tradicional, peso propio. Estamos hablando de un sustrato ideal para trazar instalaciones. Esto simplemente, hoy lo vamos a ver, una pistola de calor se deprime, se trazan las instalaciones y listo, y se llena. O sea, acá no hay escombro alguno, no hay nada de ese tipo. Así que bueno, lo que vemos acá entonces es que nosotros estamos usando un tipo de EPS o poliestireno expandido, clase 2 del tipo F, esto es lo sustancial, o sea, eso quiere decir difícilmente inflamable. Eso quiere decir que estamos certificados por la Asociación Electromecánica Argentina, que nos permite usar caños corrugados grises.
tenemos una densidad de 12 kilos por metro cúbico. Esto puede variar en algún momento, en general, digamos, o sea, estamos ahora en unos 13 kilos. La verdad no es muy conveniente superar mucho ese valor, porque es un buen equilibrio entre, digamos, cierta porosidad que le da más mordiente digamos, a mayor adherencia, digamos, al mortero, y aparte de eso nos permite, digamos, absorber ciertas vibraciones durante el proceso de ejecución. Por el otro lado, si fuese muy baja la densidad, no tendría un buen plomo y requeriría más apuntalamiento. Como decíamos, el acero es de alta resistencia, en vez de los 4.200 tenemos 5.500 kilos. Las dos capas de mortero estructural. Este mortero, y eso, a ver, para que tengan una idea más o menos mental, imagínense que, digamos, el valor mínimo que uno está pensando que va a tener este tipo de mortero es un equivalente a un H10. Ese equivalente de H10 solamente se verifica en Buenos Aires y en realidad no se verifica, o sea, me refiero, siempre vamos más allá de un H10. A ver, nosotros decimos eso porque si no tenemos un equivalente a un H10, no tenemos adherencia alguna, o sea que se les va a caer, no tiene, digamos, no tiene mayores, digamos, no tiene mayor requerimiento de análisis eso. Entonces, en general, digamos, los morteros van a diferir según el tipo de árido que estemos usando en la zona y según, obviamente, un poquito el tipo de cemento y básicamente la sequedad que tenga, y eso va a estar entre un H14, un H17, probablemente acá estemos cerca de un H20. También tengo que decir que existen morteros diseñados ex profeso para esto, o sea, hay premezclados, digamos, diseñados a nivel ya mundial. Esto para darles una idea, o sea, este sistema a nivel mundial se conoce un poco como el nombre Casaforma, también se conoce con nombre Medue, y este sistema, digamos, está homologado, digamos, o sea, está certificado en más de 34 países, entre ellos Estados Unidos, entre ellos el Reino Unido, entre ellos España, bueno, Italia, Australia, y después están en tantos otros que no requieren homologación los sistemas constructivos. Eso hay cerca de por lo menos 100 y pico de plantas en el mundo que producen este tipo de productos. O sea que, digamos, esto no es novedad. La novedad sí es que nosotros, por ejemplo, tenemos ya más de 2 millones de metros cuadrados hechos, digamos, en el país, ¿no? Estamos hablando de paneles, no de metros cuadrados suelo. De todo tipo de obras, ¿no? Tenemos obras, hoteles, conjuntos habitacionales, viviendas, obviamente, colectivas. Acá se arrancó en el año 2000, se hizo el barrio policial, acá, por ejemplo. Igual hay muchas casas, acá el arquitecto del lugar les va a saber decir, pero bueno, en la zona de Yerbabuena. Bueno, entonces tenemos las dos capas. Una primera capa, como decíamos, como la tiene más fácil la adherencia, tiene que ser más gruesa. Esa capa, digamos, va a tener básicamente de la malla 1 centímetro para afuera, y una segunda capa de 1 centímetro. Entonces tenemos después las terminaciones. En general se utiliza más revestimientos texturados, debido a que el sistema, trabaja más en conjunto, con lo cual puede tener un poquito más de expansión y contracción que una construcción habitual. Entonces es mejor tener elementos que sean más elásticos y más cubritivos. Y como verán, en terminaciones, digamos, interiores no hay ningún tipo de restricción. Bueno, todo esto nos permite reemplazar todos y cada uno de los elementos de una construcción tradicional. Acá ven el panel de escalera. Quiero decirles que también las escaleras se pueden conformar simplemente con el panel también dispuesto así de forma oblicua, haciendo, digamos, garantizando una compresión mínima de 5,5 centímetros y después haciendo la huella. A ver, los paneles de escalera, la verdad que están más pensados para situaciones donde no hay anclaje lateral, o sea, donde está más, digamos, una escalera que va de losa a losa, sin laterales, y están hechos, digamos, especialmente para cada proyecto, con lo cual, digamos, hay que ser un poco precisos en la construcción, porque, digamos, las alturas, digamos, si llegamos a tener mal la altura del nivel de piso terminado, digamos, superior, podemos estar en un pequeño problema. Bueno, nosotros ya les expliqué un poco la trayectoria que tenemos.
La calidad, somos los únicos que hacemos paneles de tipo doble, los únicos que hacemos paneles tipo, digamos, para grandes luces, que se llaman PCA, los únicos que hemos hecho paneles especiales, o sea, hay paneles que tienen, no sé, centro de lana de vidrio, hemos hecho con, no sé, con plomo para salas de rayos X. Bueno, y somos los únicos que podemos trabajar por una cuestión del tipo de maquinarias que nosotros tenemos, de última generación, que podemos cortar aceros de mayor calibre que este 2,5, entonces eso nos da ciertas prestaciones mayores para otro tipo de procesos. Y disculpen, me fui un poco de tema respecto a la resistencia. Lo que decía es que, a ver, si ustedes entienden que esto tiene 3 centímetros de cada lado y tenemos 6 centímetros, entonces por un metro lineal tenemos 600 centímetros cuadrados. Si el reboque que vamos a estar trabajando sea un equivalente a un H10, o sea 100 kilos por centímetro cuadrado, eso nos permite inferir que más o menos, digamos, la capacidad de carga, digamos, a cargas gravitatorias, o sea, compresión, estamos hablando de mínimo 60 toneladas dentro de la afluencia. O sea que eso es sin usar, digamos, o sea, premezclados, sin usar, digamos, arenas que nos permitan llegar a otro tipo. O sea, como decía, en Buenos Aires por ahí ese valor está, aún así está superior, estaría más o menos en unos 75, 80 toneladas por metro lineal. Acá probablemente estemos ya cercanos a los 120. Obviamente después habrá que, digamos, sacar otros cálculos porque el panel por ahí es esbelto, o sea, tenemos que hacer verificación a pandeo y otro tipo de situación. A ver, básicamente lo que ustedes tienen que entender es que lo que se refiere a los efectos, digamos, a los esfuerzos de compresión, la resistencia va a estar dada por la calidad y el espesor del reboque. Lo que tenga que ver con, digamos, con esfuerzos de tracción, flexocompresión y demás, va a estar dada por la malla. Dentro de eso, a ver, nosotros tenemos algunas mallas más chicas que otras. Esta es una malla, llamémosle amplia, pero es de 7,3 por 11,25, y hay mallas de 7,3 por 7,3. Como les decía, también hay grosores diferentes, digamos, en el alambre longitudinal. O sea que todo eso nos va a aportar mayor cantidad de acero. Y referido al espesor, obviamente, conforme yo tenga más espesor, voy a tener más brazo de palanca, y ese mayor brazo de palanca nos va a permitir a nosotros, digamos, dar mejor respuesta, por ejemplo, para una submulación. Se han hecho muchas filetas, se pueden hacer, digamos, y básicamente para lo que tiene que ver con los bueno, la economía la vamos a ver, el respaldo técnico empieza un poco por hoy. Sí, la verdad que nosotros tenemos un departamento técnico amplio, analizamos los proyectos, los recibimos, los presupuestamos, le damos, digamos, tenemos un ida y vuelta con el cliente si es que el cliente, digamos, le queda alguna duda, y en los casos que se requiera, digamos, cálculo, se lo pasa a un calculista, que tenemos 2 o 3 calculistas en la zona que hacen los cálculos pertinentes, y sobre todo que no les van a agregar por agregar refuerzos. Porque este es un sistema que lo entiende bien. La verdad es que son muy pocos los casos donde se requieren refuerzos importantes. Y acá estamos viendo, bueno, la aislación térmica. Yo les decía que el valor para un panel de 8 está en 0,49 de una pared conformada. Ahora, o sea, una vez ya revocada. Ahora, obviamente ese valor puede ir bajando conforme yo ponga más espesor. Nosotros hemos vendido paneles hasta de 16, imagínense. Estamos hablando de valores ya de 0,18. A ver, esos temas realmente, al revés, ahí hay que manejarlo con cierto cuidado, porque la aislación térmica es tan buena que, digamos, tenemos que ser consistentes básicamente en otras partes de la construcción, ¿no? Sobre todo cuando mezclamos por ahí con cubiertas de otra índole y demás, y sobre todo el tema de aberturas, cuando tenemos aberturas muy amplias, digamos, porque hay una ganancia térmica por ahí por radiación que puede ser importante. Entonces tenemos que controlar esos elementos. Obviamente estamos ampliamente dentro de la norma, por eso mismo también, por eso tenemos el certificado que decíamos de sustentabilidad, que tiene que ver un poco con el proceso que nosotros tenemos de ejecución de los paneles, el reciclado que hacemos, el tema, digamos, de la termicidad, que eso, como decía la gente anterior, por muy buen criterio, tiene una implicancia realmente incluso en la salud.
y realmente el costo digamos, de acondicionamiento térmico es de las pocas cosas que tiene, digamos, o sea, que podemos hacer para aminorar el costo energético, no solo en el país, sino en el mundo, a un costo bajo. O sea, todo el resto son políticas, o sea, es una política pasiva relativamente accesible. Las otras ya son políticas activas de generación de recursos renovables que son bastante más, se tienen que calibrar muy bien para que no sean onerosos. ¿Qué tienen ustedes? Tenemos un corto. ¿Eh? Bueno, entonces tenemos la conveniencia. La conveniencia, bueno, el sistema realmente es un sistema que nos va a permitir ahorrar, digamos, o sea, incluso, digamos, en la comparativa respecto a sistemas tradicionales. Cuando me refiero a sistemas tradicionales, me estoy refiriendo a construcciones de ladrillo hueco portante de 18, digamos, o sea, paredes conformadas de 20, digamos, con algún refuerzo cada 4 metros y los dinteles encadenados. Como esto reemplaza todos esos elementos, obviamente yo voy a estar, seguramente dependiendo de la zona geográfica, pero por lo menos un 15 a un 20-25% más abajo. Digamos, eso en lo que se refiere a costo directo. Después voy a tener otros beneficios que tienen que ver con esto. A ver, como esto es más liviano, es muy probable que si yo construyo planta baja más 4, que es hasta donde estoy autorizado, digamos, la reducción de peso propio haga que reduzca por lo menos el peso propio de un nivel. Entonces esa reducción del peso propio de un nivel me va a traer a mí el beneficio de una fundación más acotada, ¿no? O sea, de menor espesor generalmente o menor refuerzo. También obviamente cuando yo hago esa comparativa, no es lo mismo reemplazar una estructura, digamos, de columnas de 20 por 20 Fidel 8 que hacer una estructura, digamos, para planta baja más 4 donde seguramente tenga columnas 30 por 30 Fidel 12. Entonces voy ganando, digamos, voy reemplazando con exactamente el mismo panel, digamos, con exactamente el mismo panel, voy reemplazando elementos más onerosos. Después, obviamente, yo voy a requerir elementos, digamos, de acondicionamiento térmico más baratos. Entonces, probablemente, acá tenemos 3 equipos, seguramente con este panel requeriríamos 2 o 1,5. Entonces eso nos va a tener otro beneficio. En los lugares donde la climatología sea extrema y tengamos que tener miedo por ahí de riesgo de congelamiento, que toda alguna cañería necesite protección, no va a existir. Entonces todo eso, digamos, va haciendo el beneficio. Y después, como el trazado de instalación, ustedes lo van a ver, es muy sencillo, ahí nos vamos a ahorrar seguramente el 30%. A ver, una ayuda gremial, o sea, la persona que va a instalar no va a necesitar a alguien que le haga el canareteado. Con una simple pistola de calor lo va haciendo. Eso no va a generar un solo escombro, entonces no va a haber limpieza, entonces después no va a haber, digamos, traslado del escombro, después no va a haber volquete. Y sobre todo lo que vamos a tener es una obra, y esto doy fe porque tanto Luis como yo hemos ido a diferentes lugares del mundo a construir, y hemos ido a construir casa y nos tenemos que volver con la casa lista. Y la verdad que hemos hecho casas en 30 días. De hecho, vos, Luis, acá tenés una casa hecha acá en exactamente 2 meses y medio. O sea que eso es algo palpable, real. Entonces, y cuando uno se ahorra ese tiempo, se ahorra, digamos, plata en derechos de construcción, o sea, digamos, en tasas, digamos, nos ahorramos, no sé, las expensas del barrio cerrado, si es que eso sucede, digamos, no sé, todos las conexiones de obra, digamos, de energía y demás, y entonces todo eso nos trae un beneficio a nosotros, pero también le trae el beneficio, a ver, la persona que va a dirigir la obra, le rinde más la dirección de obra, para el cliente en ese caso en concreto se pudo mudar, porque la persona tenía que mudarse. Entonces, para él es un ahorro de varios meses de alquiler. Y por último, el otro tema es que yo estoy reemplazando, digamos, esas paredes con espesores menores, o sea, el espesor que va a tener estos es de 14 centímetros versus los 20, 22. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ese número, cuando lo sacamos sobre una superficie de 100 metros cuadrados, vamos a estar teniendo un ahorro de 1,5 metros por lo menos. Y 1,5 metros, por lo menos, ya me ahorré
no sé cuándo está acá el metro, pero 15.000 pesos seguro. Entonces, todo eso, digamos, es lo que nosotros le estamos planteando, ¿no? Y desde ya, digamos, con las modificaciones del cuadro tarifario, y que lamentablemente no van a quedar así porque todavía no reflejan ni cerca el valor de la energía, digamos, eso, digamos, en Buenos Aires ya nos permite para una casa de 70 metros cuadrados tener un ahorro en las tarifas de 6.000 pesos al año. O sea, y eso, más temprano que tarde, va a empezar a llegar. Sin contar que hablando con la gente del INTI, la semana pasada, que fue el congreso no, hace 2 semanas, el congreso de aislación térmica, van a empezar a sacar una normativa a partir del año que viene, que tiene que ver con, así como ustedes cuando compran una heladera, sale, digamos, la eficiencia de esa heladera y le ponen una letra A, B, C, va a empezar a suceder eso con las construcciones. De hecho, se va a armar un registro para gente que haga, digamos, ese trabajo. O sea que eso que estamos diciendo es una cosa que va a terminar pasando, porque de hecho tenemos también una... Voy a desconectar esto porque me está dando un poquito de... entonces, me parece que es la zapatilla. Entonces, ese tema, porque la Argentina está comprometida a presentar un plan de este tipo para el 2018. O sea, fue, digamos, lo que se había firmado en la última cumbre medioambiental. O sea que algo va a tener que suceder. Bueno, la capacidad estructural ya lo vimos, la resistencia al fuego, estamos en valores similares al tradicional, 110, 120, depende del tipo de prueba que se haga de resistencia al fuego, o sea, 120 minutos. Somos sismo resistentes, por eso tenemos un CAS, un certificado de aptitud sísmica, que para una planta no requiere más nada que lo nuestro, para más plantas requerirá un cálculo, digamos, sísmico. Por eso podemos acceder también a créditos propiedad, porque es un sistema obviamente certificado, que lo venimos renovando ya hace tiempo, o sea, esa certificación arranca el año 87, o sea, y las últimas renovaciones tienen que ver con ejemplos de casas de más de 10 años, en diferentes lados del país. Y después tenemos diferentes otros tipos de certificaciones, acá no estamos incluyendo todavía las certificaciones estas LEED, pero ¿qué tiene que ver con la resistencia que hay a los huracanes? Esto tiene que ver al impacto duro, el impacto blando, eso según las normativas americanas del Código de Edificación de la Florida y la Asociación de Refugios de Estados Unidos. Igual la que es la Asociación de Refugios, eso es con doble malla de acero, porque eso es impacto duro. Y también les cuento que también está probado también respecto de balística, ¿no? O sea, esto resiste hasta fusiles, escopetas y demás yerbas, sin marcarse siquiera del lado interno. Esa prueba se hizo de hecho en el barrio policial antes de entregarse la cartilla. Lo que se necesita, se quedaron bastante más tranquilos los policías. El problema pasó a ser las ventanas, o sea, pasaron a ser las ventanas. Bueno, acá vuelvo a repetir, lo vamos a tener. No me queda otra que hacerlo bien rápido, así que digamos, las dudas ya tendrán otros momentos, o sea, dentro de estos webinars donde se pueden ver uno es sistema constructivo, otros son números, ventajas, bueno, diferentes temáticas. Bueno, básicamente lo que necesitamos es una fundación corrida, lo más usado generalmente es platea, obviamente como estamos viendo ahí, se hace el movimiento del suelo, se dejan los pases y ahí vamos. Acá, digamos, se ponen unos pelos de vinculación. Estos pelos en realidad solamente se perfora, como está haciendo el señor, con un rotopercutor, mecha del 5 o del 6. Digamos, eso a posterior de hacer la platea, y lo mejor es al otro día, que todavía no hay mucha resistencia para no gastar mucha mecha. Y bueno, y ahí le ponemos cada 30 centímetros o 25 centímetros según cálculo, estos Fidel 6 de unos 40 centímetros de altura, unos 8 centímetros empotrados. Eso puede diferir cuando estamos hablando de zona sísmica 4, donde probablemente ese empotramiento, ese anclaje necesite epoxi. En la realidad, en general, lo que pasa es que si bien el sistema es liviano, el peso propio lo lleva hacia abajo. O sea, por eso va a ver con los 8 centímetros alcanza. Y en realidad el sistema como trabaja,
trabaja como si fuese siempre, digamos, a ver, la pared de acá se vincula con la pared de enfrente a través de la losa y se forman como pórticos. Entonces, digamos, los esfuerzos horizontales se toman de esa manera. Y cuando no sucede así, son las mismas paredes transversales las que van formando, digamos, van tomando esos empujes horizontales. Entonces, obviamente, hay cosas que tienen que ver con el proceso de ejecución y otras que tienen que ver con el cálculo. A ver, obviamente mucha gente le hace ruido cuando estamos poniendo los pelos y dice, che, y esto no se me caerá. Lo que pasa es que eso obviamente no es como tiene que quedar de forma definitiva. Después va a haber otro elemento que va a tomar ese esfuerzo para que no haya volcamientos. En la generalidad de los casos, realmente las paredes o las losas cumplen eso a la perfección. Hay algunos casos donde hay dobles alturas y demás, donde requerirá otro tipo de refuerzo. Y como decíamos, en zonas 5 y 4, por ahí requiera roce. Esta es la típica fundación, donde básicamente acá lo que tenemos que apuntar es que este punto no coincida con este para formar una suerte de dado hidrófugo en ese encuentro. Cosa que si se me viene del agua para acá, por lo que sea, digamos, no dependa solamente de un sellado. Acá estamos viendo, esto es en Tartagal, por ejemplo, estamos viendo, digamos, la disposición de paneles para viviendas sociales. Eso obviamente se optimiza. Respecto a eso, nosotros estamos trabajando básicamente con un desperdicio en lo que es obra privada, más o menos debe estar en el 9%, 8%, en lo que es obra pública más o menos en un 5 o 6%. Esto es lo que acá lamentablemente siempre hay un problema, no sé por qué, cuando se va gastando se ve el que es rojo y no está saliendo acá los colores debidamente. Pero básicamente, digamos, cuando se entrega una panelización de una casa, cada color representa un espesor y una longitud de panel. Y lo que estamos viendo en las burbujas acá es la disposición de los. Nosotros hacemos un precálculo que tiene que ver ese precálculo con, digamos, la sobrecarga que dice el CIRSOC para cada tipo de ambiente y las longitudes, digamos, que las dimensiones de la losa, pero teniendo en cuenta cargas uniformemente distribuidas, ¿no? Cuando ya son otro tipo de situaciones, obviamente requieren otro tipo de análisis. Más o menos las losas que nosotros trabajamos, estamos trabajando losas para 5 metros máximo. Después ya pasamos a paneles más especiales. Obviamente, como decía, el espesor ahí sí tiene su relevancia. También se puede esto mezclar con, digamos, por ejemplo, como vieron en la diapositiva, ahora se pueden hacer ampliaciones sobre estructuras existentes en planta alta. Se pueden combinar, digamos, con techumbres de madera, de metal. Esa diapositiva la ponemos rápido. Se pueden hacer, combinar con estructuras de hormigón para hacer cerramientos. Y se puede, entonces, o sea que hay una variedad importante al alcance nuestro. Lo que estamos viendo ahí es el corte. Se pueden disponer los paneles en un sentido y en el otro. Sí, obviamente hay que tener presente que el sentido natural para una pared es dispuesto de esta manera, porque de esa forma yo estoy utilizando realmente los 3 centímetros de espesor que estamos hablando de manera real. Si yo lo dispongo de esta otra forma, esta parte la estoy perdiendo, esta parte. Entonces en el cálculo yo no podría estar diciendo en realidad que tengo esas resistencias que estábamos hablando, porque no sería verdad. En cambio esto sí, para disponerlo como viga, está correcto. Lo que pasa que acá, bueno, no tiene sentido porque es muy chiquito. A partir de las mallas mismas que tenemos en el panel, se hacen mallas enteras y después se las cortan en tiras, se las cuelgan y demás, para hacer todos los tipos de mallas que ustedes van a requerir para un proyecto. Que hay mallas angulares, mallas en tiras, mallas enteras y mallas en. Se cortan con pinzas, con tenazas, con amoladora. Se apuntala siempre a través de un elemento que evite el punzamiento. En este caso estamos hablando, digamos, de una solerita. Entonces, eso es lo que se hace. El apuntalamiento tiene 2 objetivos. O sea, uno, obviamente, garantizar el plomo. 2, obviamente, que el viento no me joda. Y 3, también, que no se encorve, sobre todo cuando los paneles no tienen mucho espesor, durante la ejecución por el peso propio que le estamos tirando de la mezcla. Porque recuerden que obviamente la mezcla originalmente, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con revoques cubritivos y este es estructural, entonces esto le tenemos que dar un tiempo a que ese revoque tenga una resistencia mínima. Por eso nosotros trabajamos con aditivos que van a acelerar un poco ese proceso
para que, digamos, más o menos tengamos el 60% de esa resistencia a los 3 días. Durante ese tiempo tenemos que dejar el apuntalamiento. Acá vemos cómo es el proceso de atado, que consta de lo siguiente. Si bien hay máquinas que después las vamos a ver que ayudan a, digamos, a tomar, fíjense que cada panel tiene una oreja de acople, digamos, obviamente están invertidas, o sea, esto, digamos, tiene de alguna forma, se forma como el macho de hembra. El tema es que, digamos, uno los tiene que encimar, o sea que la primera atadura persigue el objetivo de que este hilo se una al hilo equivalente a este que va a estar por acá, ¿no? Tensado, cosa que no me quede ningún tipo de aire y se asemeje lo más posible esa pared a una pared monolítica. Entonces, y después existen otros, sí, ya dispositivos de tipo neumáticos, manuales y de toda clase para atar la pestaña, o sea, este elemento, este con este. Lo que estamos viendo ahora es la primera atada de encimación, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, y después esto se hace cada 4 cuadros y después se hace otra atadura acá, que es como el reaseguro. Esa por ahí lo podemos hacer cada 6 cuadros, porque la primera atadura es esta y coincide con donde están los conectores, cosa que cuando yo tense no se me deforme el alambre. Bueno, acá vemos el proceso de transporte, por ejemplo, en lo que es una, digamos, una vivienda social. Las caras que ustedes ven se hace, a ver, como toda una isla de producción donde se van haciendo, la gente hace diferentes tareas, uno va recopilando, el otro va atando, el otro va llevando y poniéndolo a plomo. En este caso, bueno, estamos viendo esto en Tartagal, los paneles están, ahora tendrían mucho más cuerpo que esto, porque esos paneles tenían una densidad menor, en ese momento se usaba de 10 kilos, tenían un espesor de 6 centímetros, ahora es raro que una construcción tenga menos de 8, y por el otro lado, digamos, tenían simple conector, y el conector obviamente también colabora a la estabilidad. Pero eso también quiere decir que tenemos un reaseguro importante respecto de ese tema, ¿no? O sea, anteriormente estábamos con 24 conectores, ahora estamos con 48, así que nos podemos quedar tranquilos que si se nos falta algún conector por lo que sea, estamos más que dentro de la seguridad. Esta es otra forma de hacerlo. Disculpa, una consulta. Sí. En base a lo que estoy viendo ahí, ¿el anclaje ese vertical Sí. va en el panel o va en la armadura? ¿Cuál anclaje vertical? Los pelos esos que llegan ahí para que... Los pelos de anclaje. No, los pelos de anclaje obviamente van a la malla, o sea, digamos, es la vinculación entre la malla y el, digamos, y la fundación. Que en realidad lo que hace eso es restringir el movimiento de la fundación. Porque en realidad, o sea, esto tendría que operar en la mayoría de los casos, por eso cuando hay sismo de determinada característica, no, tendría que acoplarse e integrarse, digamos, a la platea de otra forma, de una forma absolutamente monolítica, cosa que hacemos nosotros, por ejemplo, en casas móviles que hemos hecho. Ahora, en la realidad, si no, simplemente es como que el peso reposa y el pelo, el objetivo es que no se mueva la construcción. Va simplemente a rodar. Claro, porque parece que no, pero una vez ejecutado el panel, tiene 120 kilos por metro cuadrado y la losa está cerca de 200. Entonces, en realidad, si bien obviamente bajo el peso propio, imagínate que este panel que tengo acá, digamos, por metro cuadrado, no pesa más de 3 kilos, 3 kilos 100, algo por el estilo. O sea, adquiere el peso a través del reboque. O sea, que ustedes reciben algo maleable, acastomizado y liviano y lo transforman en algo, digamos, pesado y monolítico. Disculpame, el sistema, bueno, aparentemente por cargas gravitatorias no hay problema. El problema son las fuerzas horizontales, Sí. el viento o el sismo. En el caso del sismo, bueno, tenés una característica necesaria que es el peso reducido. Pero las fuerzas horizontales, ¿cuál es el sistema que te hace rígido? Porque la losa actúa como un diafragma que te recibe la carga horizontal. Y después, ¿cómo hace? ¿Cuál es la rigidez que le da la losa con el sistema para hacer esa transmisión de carga que tiene que luego llegar al terreno? Bueno, esto trabaja un montón por forma. O sea que en realidad, digamos, a ver, la gente que sabe, digamos, calcular bien, modela esto, digamos, hace el modelo 3D y lo que determina obviamente, digamos, son en cada punto los esfuerzos que hay, digamos, a las diferentes solicitaciones.
Eso, digamos, lo que quiere decir es que vos tenés que entenderlo, digamos, se van formando como momentos de inercia, digamos, según vos empezás a tener como perfiles. O sea, como si vos tuvieras, no sé, el WX, el WI, porque vas formando diferentes, o sea, vas formando test, vas formando U, vas formando, y eso es lo que vos tenés que verificar. Obviamente, digamos, referente a ver qué se puede hacer, lo que yo explicaba. A ver, obviamente hay paneles que tienen mayor, por ejemplo, cantidad de acero, hay paneles que, digamos, según el caso, justamente podemos tener más espesor para darle más brazo de palanca, hay lugares donde uno le puede poner, digamos, más macizado para mejorar el módulo de elasticidad, para hacerlo más rígido. O sea, en base a todo eso es lo que uno, digamos, termina, digamos, haciendo los pequeños refuerzos que requieran en cada caso. Y esto es lo que estamos viendo, el sistema tratado, en este caso, es un sistema, digamos, de clipeador, es un clipeador neumático, es una pequeña chapita que conectado al mismo compresor que se suele usar para la ejecución del mortero, digamos, une, digamos, una pestaña con otra. Como estamos viendo y como decíamos justamente, el sistema en general, a diferencia de lo que vimos en la línea de producción que decíamos que se formaba, digamos, en viviendas sociales, en general uno empieza justamente porque no tengo mucha estabilidad, se empieza de un ángulo y se van cerrando ambientes, y en la medida de lo posible se va presentando la losa para terminar de cerrar la caja, O sea, acá tenemos las mallas angulares que se ponen arriba y abajo, digamos, en lo que es losa, también en cada encuentro, mallas planas para derivar las cargas, hay mallas en U para, digamos, rigidizar mejor esta zona. Ahí estamos viendo, digamos, la ubicación de carpinterías, se maciza la zona del anclaje donde vaya, digamos, la grampa de amure, sea para premarcos o para marcos definitivos, y bueno, y eso es lo que tenemos. Y acá estamos viendo las guías, estas son las guías que nos van a referir el espesor de 3 centímetros que tenemos que llegar. O sea, yo acá no puedo agarrar y decir, bueno, voy a hacer un bolseado, no. Primero me asegurás un espesor, después, si querés, me lo bolseás, pero primero me asegurás esos 3 centímetros, porque si no, todo lo que dijimos no es exacto. Acá estamos viendo el apuntalamiento, generalmente 1/3 de la altura, generalmente se apuntala así dando la vuelta completa para que, digamos, para que esto, cuando vienen muchos vientos, a veces puede pasar que vienen muchos vientos, y si bien esta es una soldadura eléctrica, digamos, que está muy bien hecho, a ver, obviamente si viene un viento muy importante puede tender a desoldarla, no una vez que está revocado. Entonces en ese momento lo que tengo que hacer es trabajar que esa solera trabaje en forma conjunta para que se mueva y sea como un conector más. Acá estamos viendo diferentes sistemas de apuntalamiento. En general, las losas, digamos, se anclan de manera, digamos, lateral, digamos, a las paredes. O sea, como las paredes son, digamos, los elementos que nos van a llevar las cargas gravitatorias lo más directo hacia el suelo, en general, digamos, la losa se dispone así. Aunque también se puede disponer de esta forma. Entonces, eso, bueno, igual no me quiero meter tanto, pero no nos va a dar el tiempo. Acá estamos viendo el detalle. Estos hay renders, o sea, también para el que quiera le podemos hacer un punto de descarga por WeTransfer para que descarguen información de esta charla. Bueno, acá vemos las angulares, el panel de vuelta, la altura puede variar, el tipo de panel puede variar, puede ser PCN, PCR, en algunos casos va a requerir alguna malla adicional en la zona, digamos, sobre todo por un tema de deformación. La diferencia entre el hormigón y lo nuestro es que como esto no es todo macizo, va a tender a deformar un poco más. Entonces es probable que requiramos espesores mayores para determinadas luces, o necesitemos más capa de compresión, algún nervio o mallas, digamos, para evitar esas deformaciones. Lo que es hidrófugo, el panel la verdad que tiene una absorción del agua muy baja. El EPS en realidad está en capacidad de absorber solamente el 6% del agua. Eso lo pueden constatar de una manera muy fácil. Imagínense ustedes cuando compran helado y de repente pasa un tiempo y todo el helado se descongeló, digamos, se licuó. Y fíjense que igual el agua no pasa. O sea, entonces eso ya les da una idea, digamos, de la cantidad que representa. De todas maneras, obviamente, después está el tema del hormigón, de vuelta, conforme, digamos, el mortero
mejor hecho, digamos, podemos asegurar la estanqueidad. Para eso, obviamente, lo que es la mano exterior, se le pone un aditivo hidrófugo, por lo menos, a ver, dependiendo de la zona, yo diría acá en las dos capas, digamos, lo podemos poner el Zika 1, por ejemplo, dentro del agua amasada. Acá estamos viendo las instalaciones por detrás de la malla, solamente en los lugares donde la cañería sea rígida, digamos, después de deprimirlo, trazamos la instalación y después subsanamos la malla, porque tenemos que volver a restaurar la continuidad. Acá es fundamental tener continuidad siempre del reboque y de la malla. Esto es el ABC. Pero la mayoría de las instalaciones son eléctricas, entonces solamente se cortará donde va la cajita octogonal y listo, y después vamos. Y acá estamos viendo, digamos, cómo queda conformado un panel. La primera capa, la segunda ya más prolijita. En la medida de lo posible, si podemos trabajar, que es el caso de acá de Tucumán, con una arena más gruesa en la primera capa, nos va a dar una resistencia y una estabilidad mayor y un consumo menor de cemento. Y la segunda capa y nos va a dejar vacíos más importantes, que va a mejorar la adherencia con la segunda capa. Y entonces, en la medida que la segunda capa la podamos hacer un poquito más lechosa, más cementicia, y con arena un poquito más fina, va a ser, digamos, vamos a estar dando en la tecla. No nos van a quedar casi vacíos, vamos a tener buena adherencia y nos va a dar, digamos, un sustrato ya más limpio para, digamos, hacer un fratazado, que por ahí con un filtrado ya nos queda bien, un fieltro nos queda bien. Y acá estamos viendo, digamos, respecto de la ejecución, obviamente se pueden hacer fajas a la vieja usanza con bulines, o pueden haber estas guías cada 1,5 metros de 20 por 20 habitualmente. Acá estamos viendo el tema del cemento, bueno, en relación cemento-arena, 1,3, 1,4, yo diría que acá tranquilamente estamos en 1,3,5, 1,4, la verdad que ayer vimos unos morteros muy bien hechos. La relación agua-cemento, 0,52, bueno, en general termina siendo un poquito más alta que esto. Y esto también depende, igual, estos dos casos dependen también, hay un tema respecto de la proyección que vamos a ver, que hay una proyección que es continua y otra que no lo es. La que no lo es menos mañosa respecto de esto, o sea, que son las palitas, que es como vamos a ejecutar ahora. Las revocadoras continuas van a tener rendimientos muy, muy buenos, pero nos van a condicionar un poco la granulometría y la relación cemento-arena. Vamos a tener plastificantes, acelerantes de endurecimiento. El objetivo de ese plastificante obviamente es reducir la cantidad de agua, va a ser un acelerante de endurecimiento y un retardante de fragor. O sea, cosa que el agua salga en un tiempo mayor, que tengamos la menor cantidad de agua y que tengamos una resistencia característica rápida. O sea, el más usado es el Zika-Crep, también existe, por ejemplo, el Protex Ariele y hay otros también. Hidrófugo, como decíamos, capa exterior solamente, de los lados exteriores. Cuando la arena no tiene mucha mordiente, no lo recomiendo en las dos capas, sino en la segunda. En este caso no habría ningún tema. Y una fibra, que es la fibra de polipropileno, que tenemos acá y vamos a tener allá, que ahora son fibras que no tienen mucho valor. Para una casa estamos hablando de 1.000 pesos, 1.200 pesos para una casa, muy bajo. Bueno, eso nos va a ayudar a tomar las contracciones de fragor. Obviamente hay casos, o sea, hay una variedad de fibras, en general la que se usa es de 12 milímetros de 6 denier. Puede combinarse diferentes largos y diámetros según las características del trabajo. Obviamente, como es hormigón, hay que curarlo, ¿no? O sea, esto hay que curarlo, hay que restaurarle masa de agua que se está yendo. Entonces eso por lo menos 3 días hay que regarlo de lo lindo. Lo ideal entre que una primera capa y la segunda es que pase el menor tiempo posible. La verdad que con el árido que tiene acá yo creo que tiene un lindo margen, así que no pasaría nada si pasan 2 o 3 días. Sí, digamos, el tema es que obviamente con otras arenas es un poquito más complicado porque uno tendría, o sea, acá yo creo que lo podemos curar al toque, digamos, ni bien hacemos la primera pasada, la podemos curar y que después nos pasen 2 o 3 días que igual va a haber buena adherencia porque hay mordiente.
Cuando la nena no tiene esa mordiente, lo más aconsejable es que no pase tiempo y le demos la segunda. Bueno, acá estamos viendo los dos procesos, o sea, uno llenando entre fajas y el otro las guías. Se deja un espacio acá para que quede mordiente también, uno y otro. A veces se pone algún aditivo que forme puente de adherencia. Y acá estamos viendo con palitas, acá vemos las guías, vemos los pelos y acá vemos la ejecución, ¿no? Fíjense, es muy sencillo, es más rápido que el tradicional. Una pala de este tipo está haciendo aproximadamente 40 metros cuadrados día, revocados, digamos, las dos pasadas, ¿no? O sea, ya arreglado. Obviamente implica también un tipo que carretillea, digamos, y demás. Y acá tenemos este otro bicho que obviamente sale bastante más plata. Eso está conectado a un compresor. Y esta es una revocadora continua. Esto nos va a permitir estar en rendimientos aproximados reales, no de catálogo, porque catálogos son 380 metros cuadrados día, pero digo, reales, reglados en un solo lado, aproximadamente 120 metros cuadrados día. Obviamente, más allá del precio de la máquina, hay que hacer una evaluación de, digamos, si tiene sentido o no. Esta máquina va a tener, una ventaja sustancial cuando vamos en pisos altos, porque no hay que elevar el material. O sea, esto permite trabajar planta baja más 3 sin necesidad de elevar el material. Entonces ahí achicamos sustancialmente los costos indirectos. Luego volvemos a los costos indirectos y ahí achicamos muchísimo. Bueno, acá estamos viendo las losas, diferentes sistemas de apuntalamiento. En general lo que se hace es apuntalar, digamos, cada metro y medio y hacer una primera proyección, unos chicotazos para rigidizar la malla. Y una vez que eso está, digamos, se duplica el apuntalamiento y se carga la compresión. Siempre teniendo revocadas las paredes, las dos caras, y bueno, o sea, y siempre dando una contraflecha. La contraflecha más o menos va a depender del tipo de panel, pero estamos entre 5 y 7 milímetros por metro lineal. ¿Qué es lo que tenés que cubrir para una losa? Decíamos, básicamente máximo 5 metros. O sea, va a depender del tipo de sobrecarga y va a depender también del tipo de panel y malla, o sea, el espesor del panel y la malla. ¿Y en pared de altura? Mira, eso sí hay que verlo más, más en cálculo. En general, digamos, o sea, en general más o menos arriba de 4,5 metros hay que empezar a estudiarlo, digamos. Pero no es solo la altura, sino también la distancia entre los otros que puedan tomar la horizontal. Porque ahí primero vas a hacer un tema de esbeltez, pero también hay un tema de la carga horizontal. O sea, esas dos cosas son las que vos tenés que evaluar. Claro, pero el paño, porque también cuanto más largo sea el paño, digamos, si vos no tengas transversales, o sea, eso también te puede complicar. Entonces puede ser que en algún lugar vos tengas que mejorar el módulo de elasticidad poniéndole algo que te dé más masa, para que eso vibre menos, digamos, y entonces eso es lo que por ahí es la respuesta. O sea, por ahí no son respuestas muy complicadas. Sí hay que, digamos, hay que saberlas. Perdón, dijo 75 toneladas promedio. Sí, más o menos, ¿sí? Por metro lineal. Sí. Acá lo estamos viendo, ya esto más o menos cada 70 centímetros, ponemos las soleras con el apuntalamiento y cargamos la compresión. Más o menos unos 5 centímetros y medio H21. Eso de vuelta respecto de las losas, obviamente conforme yo ponga un poquito más de capa de compresión y en vez de un H21 use, no sé, un H23, vamos a mejorar, vamos a tener un poquito más de rigidez y va a mejorar porque lo que suele complicar es la deformación, no, digamos, o sea, no la capacidad de tomar el momento. No el momento efector. Bueno, y hay de todo tipo de casos. Bueno, en este caso, por ejemplo, es en el Calafate. Y volviendo al tema de las ventajas, nosotros obviamente, cuando hacemos la comparativa y decimos que estamos 20% abajo, digamos, decimos, bueno, mira, eso obviamente tiene una incidencia importante en la reducción de los tiempos de obra, desde ya. Ahora, la reducción de los tiempos de obra, después para ustedes puede tener otro tipo de beneficios. Por ejemplo, en el Calafate, tenés un tiempo muy acotado de construcción. Entonces, digamos, vos por ahí tenés 4 meses. Entonces, si vos no construís en 4 meses, no puedes construir y te perdés la temporada. Lo mismo pasa en la costa. O lo mismo le puede pasar a alguien que tiene que entregar la casa allá, como te pasó vos, y digamos, entonces esa persona necesita cerrar el trato. Entonces, el valor ahí de la velocidad
no se limita solamente, digamos, a la comparativa económica estricta, sino que tiene, digamos, no sé, que no tengas un procesante y demás. Y en este caso, o sea, aquí en el sur, se dan todas, porque vos necesitas algo sísmico, necesitas algo térmico, necesitas algo que no necesite mano de obra calificada, necesitas algo que sea rápido, necesitas llegar por ahí a la temporada y no tenés muchos tiempos de ejecución. Entonces, por todo eso, obviamente cuando despegó el Calafate, se hicieron muchos hoteles, digamos, ninguno conocido, en la... No, por eso, ninguno conocido, con el sistema. Y ahí lo que sí se hizo es que para preservar la temperatura, las aberturas no se las cortaba, para que no le entrara, digamos, el aire frío. Entonces, porque acá el tema es la temperatura de fragüe. Entonces vos necesitas conservar cierta temperatura y por eso, digamos, se lo deja sin cortar. Habitualmente las aberturas se las corta, o sea, se las presenta ya de esta forma, como va a ser, pero en otros casos, para preservar la temperatura y facilitar el apuntalamiento, por ahí se hace de esta forma. Y ahí ya lo vemos terminado. Esto, por ejemplo, de vuelta, referido a los tiempos. Esto es el Eolo en Pinamar, enfrente del muelle. Y bueno, planta baja más 3 y pileta. No, el tema de los balcones, ¿cómo resuelve la estructura? Bueno, ahí, digamos, la estructura, obviamente, la losa puede continuar, vemos para que continúe y se empotre, digamos, en la pared que viene, la pared, digamos, del borde, la que venga atrás, y bueno, y continúa, y obviamente en ese caso tendremos que poner refuerzo, digamos, en malla arriba, se da vuelta la compresión y ya está. ¿Ponen armadura adicional? Sí, desde ya. Esto obviamente siempre se mezcla con mallas de las mías o de corralón. Lo que pasa es lo siguiente, que mi malla en general es más eficiente porque tiene cuadros más chicos y tiene, digamos, una resistencia mayor. Entonces vos generalmente cuando lo tenés que emular a eso, necesitas, diámetros superiores y después tenés que asegurar ese recubrimiento. Entonces te empezás a ir en espesores de materiales. Esto también en el Calafate. Esto es en Pinamar. Ahora vamos a ver alguna boda. Y ahí tenemos esto es en Ushuaia, lo llaman. Se han usado para cárceles, por ahí hacemos un par más, en 6 van a necesitar. Ahí están en Selena. Este es el Museo del Hielo, entonces tiene Calafate con planos inclinados. Y esto es un poco lo que grafica el sistema. Cuando yo les explicaba respecto de la fundación, del anclaje, obviamente si yo tuviese pensado que mi terreno va a ceder y que voy a tener un deslave, lo que tendría que hacer es agarrar el anclaje y hacerlo desde abajo, digamos, desde abajo de la fundación, abrazando, para que cuando eso suceda, la pared oficie de vía invertida y me tome ese esfuerzo. Porque entonces la otra gran diferencia que tiene el sistema es que al tener las mallas está en capacidad de tomar el esfuerzo de tracción, a diferencia cuando hacemos en tradicional solamente eso sucede cuando tenemos las vigas, cuando tenemos las columnas, o sea, si no, no tenemos, porque no tenemos acero. Entonces eso lo que nos permite a nosotros es trabajar de ese modo. Entonces acá, fíjense que si acá yo le pusiese, acá esto podría ser una viga invertida, y fíjense qué flor de viga invertida, miren el brazo palanca que tengo. Ahora si tengo acá tendría que tener una columna, ¿no? Entonces podría ser. Ahora en este caso está trabajando como una ménsula, ¿no? Pero fíjense que en realidad se integra todo como una caja con la losa de arriba de abajo y la divisoria interna. Entonces en realidad eso trabaja como un todo. Entonces, ese es un poco el criterio, ¿no? O sea que, digamos, nosotros trabajamos por forma, ¿sí? Por forma, la forma nos tiene que ayudar y mucho. En este caso ya se fueron, digamos, al delirio y hicieron flotar la parrilla, ¿no? Esta casa sigue en pie, que muy tranquilo, y está desde el año 94, debe ser esta, 95, ¿sí? Acá vemos de vuelta el concepto de viga invertida. Pero fíjense que para hacer la viga invertida es prácticamente solamente un macizado abajo, un par de hierritos y un refuerzo de las uniones entre paneles. Y eso es todo. O sea, no es que voy a tener que poner, voy al corralón y voy a comprar
2 pesos más, no es que, o sea, lo que sí es tenemos que saber dónde ponemos ese refuerzo, ¿no? O sea, no. Esto es zona sísmica 3, esto es barrio Los Quebrachos, digamos en Quebrachos 2, en San Luis Capital, muy lindo barrio, y tenemos esta casa de unos 400 metros cuadrados y tenemos un voladillo acá de 3,20 metros y ángulo abierto ahí. O sea, es parecida a la otra, solo que, digamos, o sea, no tiene, digamos, en ambos lados persona sísmica y tiene abierto esta zona. Esto es en La Rioja, acá se pueden curvar los paneles y demás, en este caso está facetado. Acá tenemos el decálogo de todo, planos inclinados, vías asimétricas, techo doble, curvatura, lo que ustedes quieran. Esto sí ya se parece una bóveda. Esto es en Córdoba. Ángulos abiertos, ¿no? Este es Tartagal, ¿no? Este es en La Rioja. Acá, ¿no? Ese barrio policial. Barrio policial. Ah, bueno, ya lo vimos, lo que pasa es que ya ha crecido tanto que prácticamente no se ven las viviendas, o sea, como tal. Alguien dice un garallito, el otro, el coso, no. Planta baja más 4 en Buenos Aires, bueno, acá más 2, y este es el límite, ¿no? Hay pórticos en el Chaco, en el Hospital de Barranqueras. Y acá terminamos, 2 casas en base Esperanza y Paso Jama, ¿no? A 4 minutos. Bueno, eso es todo, digamos, lo que tenemos para ofrecer, digamos, después tenemos la parte